Jesús no vino solamente a perdonar pecados, sino que vino a reconciliar dos realidades. El nacimiento de Jesús, cuando Jesús toca a Belén, es el primer toque del reino de Dios, reconciliándose de nuevo. Jesús es la evidencia de que Dios nunca ha renunciado a su sueño de vivir con nosotros. Jesús es la evidencia, lo digo de nuevo, de que Dios nunca ha renunciado a su sueño de vivir con nosotros. Y acá está lo interesante, esta parte tal vez ya todos la conocemos, pero lo importante es entender que Jesús vino a reconciliar estas dos realidades. La realidad del cielo ya no tiene por qué estar separada de la realidad de la tierra. Y lo digo de nuevo, si Jesús vino a reconciliar y hacer de nuevo lo que sucedía en el Edén, donde Él caminaba con Adán, donde no había enfermedad, donde caminaban descalzos y no pasaba nada, donde nadie lloraba y eran todos alegres y gozosos en el Señor. Si Jesús vino a reconciliar eso, ya no hay separación entre la realidad del cielo y la realidad de la tierra. Y tenemos una puerta ahora mismo para entrar y voluntariamente acceder a esta realidad que está sucediendo ahora mismo en el cielo y traerla acá en la tierra. Tenemos, y quiero hacer detalle en lo que acabo de decir, tenemos el acceso voluntario. Y acá es donde está muchas veces el problema. Hemos creído muchas veces que porque Jesús murió por nosotros y todo lo que les acabo de contar, tenemos acceso y todo, pero Dios es el iniciador de la intimidad, como dice en Apocalipsis, está tocando la puerta, pero alguien tiene que abrirla. Dios está tocando la puerta para tener una relación íntima contigo, para tener esta realidad del cielo acá en la tierra, la está tocando, pero está esperando que tú abras. Está esperando que tú abras. Está esperando que después de este fin de semana de conocer sobre la cultura de honra, sobre los dones del Espíritu, de profecía, en sanidad, está esperando que te pares y que lo hagas realidad en tu vida. Él lo está esperando. Y acá es algo genial, que es que Jesús, sí siendo 100% Dios, pero también 100% hombre, vino y siempre se enfocó en la realidad del cielo. Juan 5 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, nada puede hacer el Hijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no tomaba ninguna decisión terrenal sin ver primero lo que estaba pasando en el cielo. Y aún así nosotros queremos tomar decisiones acá en la tierra y queremos coexistir estas dos realidades, pero de manera separada. Cuando el ejemplo que nos da Jesús y que como hablamos hace unos instantes es nuestro estándar, es que Él no hacía nada que no veía al Padre hacer. Cuando Jesús va y multiplica los panes es porque ve que el Padre está multiplicando y está trayendo abundancia. Cuando Jesús va y sana a un enfermo es porque está viendo lo que el Padre hace, que es que en el cielo no hay enfermedad. Y así, y así, y así. Porque estaba consciente de la realidad superior Jesús. Cuando somos conscientes de que en el cielo no hay enfermedad, y voy a ir repitiendo esto una y otra vez y no me voy a cansar de repetirlo hasta que termine, pero cuando somos conscientes de que en el cielo no hay enfermedad, de que en el cielo no hay lágrima, de que en el cielo no hay dolor, de que en el cielo estamos gozosos todos adorando, no nos conformamos con menos en la tierra. Porque eso es por lo que Jesús pagó. Jesús pagó para que la realidad del cielo vuelva a ser la realidad de la tierra. No podemos conformarnos y sí es hermoso y es lo principal porque sin esto no podríamos tener acceso a Él, pero no podemos conformarnos solamente con un Jesús que pagó por nuestros pecados. Como les decía, sí es hermoso, pagó por nuestros pecados, esto es lo que hace que podamos acceder a Él con confianza al trono de gracia. Hermoso, pagó por nuestros pecados, pero pagó por mucho más que eso. Por mucho más que eso. No podemos quitarle el valor a la cruz. Y todas estas cosas son consecuencia de que haya pagado por nuestro pecado. Porque como acabamos de ver, que las realidades se hayan separado es consecuencia del pecado. Pero a Él redimir nuestro pecado y redimir estas dos realidades, no podemos conformarnos con solo el perdón de pecados, sino que tenemos que hacer que la cruz en la cual Jesús murió haya valido completamente la pena. Y acá hay un par de ejemplos que tengo que en honor al tiempo no voy a leer toda la cita, pero sí les voy a comentar las historias de Jesús, pero de cómo Jesús en medio de distintas situaciones estaba con la mirada en lo que sucedía en el cielo y no lo que sucedía en la tierra. Tenemos esta historia en la que Jesús se despide de la multitud y toman esta barca.
y van por las barcas y empieza una tormenta. ¿Cierto? Esto está en Marcos 4 por si lo quieren anotar. Y estaban durmiendo y todos van. Estaba con los discípulos Jesús en la barca y los discípulos van, se despiertan. Dicen, Jesús, Jesús, la tormenta, la tormenta, la tormenta. Y Jesús le dice, ¿por qué me despiertan? O sea, ¿por qué me despiertan? Estaba durmiendo, tengo que predicar mañana al frente de multitudes y ustedes van y me despiertan. Es solo una tormenta en el mar. ¿Por qué van y me despiertan? Y este es un ejemplo claro de que en la tormenta Jesús no tenía los ojos puestos en la tormenta, sino que los tenía puestos en el cielo. Todos veían una tormenta, pero Jesús veía lo que estaba pasando en el cielo, que en el cielo es paz. O tenemos cuando Jesús va y multiplica los panes, ¿cierto? De nuevo, meten a Jesús en un lío tremendo, están las multitudes siguiéndolo y tienen que darle de comer a las multitudes, pero no tienen comida, como se lo acaba de comentar. Y van los discípulos y dicen, Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente si solo tenemos este poquito de comida? Tenemos un Chocman y 2 Super 8, no podemos darle de comer a 5.000 personas. Y va Jesús y les dice de nuevo, yo me imagino, o sea, Jesús hermoso, debe tener el mejor carácter del mundo, pero me lo imagino a veces de haber estado aburrido de la falta de fe, de la incredulidad, de lo que sea de sus discípulos, o sea, chato. Y va Jesús y en medio de esta escasez y multiplica la comida, ¿cierto? Todos sabemos esta historia. Y va y le da de alimentar a las 5.000 personas que están ahí. Donde todos veían escasez, Jesús mira al cielo y ve estas calles de oro, ve toda esta abundancia y él ve provisión, ve abundancia en el medio de la escasez. O tenemos un ejemplo, porque a veces estos pueden ser como cosas un poco que no vemos con nuestros ojos, ¿cierto? Pero acá hay un ejemplo más drástico todavía que es la historia de Lázaro. Llaman a Jesús de que Lázaro, su amigo, había muerto. Jesús llega, sucede todo lo que sabemos y le dicen, pero Jesús, vienes tarde. Y Jesús de nuevo, aburrido. Llevo 5 días predicando, viajando no sé cuántos kilómetros y tú me vas a decir que vengo tarde. Y bueno, llega tarde, pero va y resucita a Lázaro. Donde la gente, veía muerte, Jesús miró de nuevo al cielo y dijo, en el cielo hay vida. Jesús entendía muy bien que se trataba de hacer la realidad del cielo acá en la tierra. Lo entendía perfectamente. Jesús entendía perfectamente que él no podía hacer nada si no veía lo que estaba haciendo el Padre. Jesús entendía esto perfectamente, que cada vez que tenía un problema miraba lo que estaba sucediendo donde estaba el Padre. Y que donde estaba el Padre, cuando alguien estaba muerto, el Padre hablaba vida. Que cuando había falta, él miraba al Padre y el Padre decía, hay abundancia. Que cuando había una tormenta, miraba donde estaba el Padre y el Padre decía, hay paz en medio de la tormenta. Jesús por eso nos llama a mirar al Padre para cada cosa que hacemos. Porque tenemos que realinear nuestra conciencia. Tenemos que ser conscientes y caminar conscientes en cada momento de que lo que vemos con nuestros ojos es igual de real a lo que no estamos viendo con nuestros ojos físicos y está sucediendo en el espíritu. La fe no niega la realidad terrenal, simplemente reconoce que hay una realidad superior. Lo que está sucediendo acá, todo es real. La tormenta que estaba pasando Jesús con sus discípulos en la barca era 100% real, pero igual era la promesa de Dios de que puedes tener paz en medio de la tormenta. Es igual. ¿Qué sucedería si empezáramos a creer lo que dice acá? ¿Qué sucedería si empezáramos a creer lo que dice acá? ¿Qué pasaría si el día que nos toque una tormenta, se puede ser financiera, puede ser una tormenta en el barco como Jesús? ¿Qué pasaría si empezáramos a creer que la realidad que dice Dios es que puedes tener paz en medio de la tormenta? Y muchos me dirán, en el cielo no hay enfermedad, acá hay tristeza y en el cielo no hay tristeza. ¿Cómo combatimos eso? Y hay algo muy interesante que es que el reino ya está aquí. El reino es aquí y ahora, pero todavía estamos esperando la plenitud del reino, ¿cierto? Lucas 17, del 20 al 21 dice así. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Si Jesús estaba entre las personas y el reino de Dios ya estaba ahí, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el reino camina con nosotros. El reino ya no es solamente que era magnífico Jesús caminando por la tierra, sino que el reino de Dios ahora se manifiesta y camina a cada lugar que tú y yo pisamos. Perdón, tú y yo pisamos al revés. Tú y yo pisamos.
Jesús nos está diciendo que el reino de Dios ya se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. Y a veces me encanta este versículo porque dice que el reino de Dios no vendrá con gran advertencia, que no vendrá con grandes señales. Dios nos está diciendo que su reino ya está aquí. Solo hay que tomar una postura de humildad y reconocer que su reino ya está aquí. A veces queremos pensar, y es lo más natural y lo más que sale de nosotros, esperar una gran señal para poder creer que el reino de los cielos ya está aquí. Pero acá nos dice, el reino de los cielos no vendrá con una gran señal. El reino de los cielos está entre ustedes. El reino llegó, pero estamos, como decía, esperando la plenitud hasta que Cristo vuelva. Vivimos entre dos mundos, pero solo representamos a uno. Y como les decía, el nacer de nuevo, el morir y ser crucificados con Jesús nos da acceso a esta nueva realidad. A una realidad donde podemos tener esta misma intimidad que había en el jardín. Donde podemos orar por los enfermos y que sean sanos. Una realidad donde escuchamos a Dios y podemos profetizar y ayudar a nuestras personas y animar a las personas en nuestra iglesia. Una realidad donde vienen los enfermos hoy día a las 6 de la tarde acá y se van a ir todos sanos en el nombre de Jesús. Esa es la realidad por la que Jesús pagó en la cruz. No solamente un deseo en su corazón, sino que es algo que Él ya manifestó porque pagó por eso en la cruz. Y hay algo muy lindo que es que Jesús comisiona a sus discípulos. No solamente les dice, yo voy a pagar por esta realidad y es algo que va a suceder, sino que les dice, vayan y háganlo. Vayan y háganlo. Y por eso creo que este es un mensaje de un despertar en nuestro interior, porque me encanta lo que estamos hablando de la intimidad con Dios, de que ahora tenemos acceso de nuevo a este jardín, de que podemos escucharle y de que podemos sanar a los enfermos, pero Jesús no nos dijo solamente esto, sino que nos dijo, vayan y háganlo. Y acá tenemos que reconocer y, como decía antes, tener un poco de humildad, humillarnos a nosotros mismos y entender que el reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos ya está aquí y el rey nos ha comisionado a nosotros para ser representantes de su reino. Sí, lo voy a decir. Y el reino de Dios no está solamente acá. El reino de Dios es muy fácil establecerlo cuando somos todos partes del reino. El reino de Dios es muy fácil establecerlo cuando somos todos partes del reino. Acá es muy fácil tomar el riesgo de orar por un enfermo y que si no se sana, echarle la culpa a Dios. Acá es muy fácil dar una palabra y que si no le hizo nada sentido a nuestro hermano, hacernos los locos y no saludarlo el próximo domingo. Acá es muy fácil hacer eso. Muy fácil. Pero Jesús comisionó a sus discípulos a ir. Comisionó a sus discípulos a ir. No solamente a ir a todas las naciones, no solamente a ser misioneros, sino que ir a la persona enferma que tienes al lado y que esa persona sea sana. Hoy día en el desayuno con los chicos, una de las personas del equipo me contaba un testimonio. Estábamos hablando de distintas cosas y me contaba un testimonio en el que en una conferencia el predicador decía, pongan la mano al lado de la persona que tienen al lado, por un segundo. Y puso la mano sobre la persona y quítenla en un segundo. Y dice que la persona que estaba al lado suyo, ahora mismo no me acuerdo la condición, pero fue sana. Parálisis facial. Tenía una parálisis facial y esta persona puso su mano un segundo sobre esta persona y la quitó y fue sana. Y me contaba una cosa que me impactó mucho y que también quería compartir con ustedes. Jesús ni siquiera nos llamó a ir y orar por los enfermos. Nos llamó a ir y sanarlos. Esa es la realidad. O sea, la realidad y la voluntad de Dios de sanar a los enfermos, de liberar a los oprimidos, es tan real que ni siquiera tenemos que orar por ello, sino que al Cristo en vivir en nosotros tenemos la autoridad y el poder que Jesús nos ha dado para poder ir y hacerlo. Y es por eso que es muy importante ser discípulos. Jesús no dice la palabra que lo seguían multitudes. Hay una historia en Lucas 14 en la que Dios me ha estado hablando mucho últimamente, que es las multitudes están siguiendo a Jesús y Jesús se gira. Es como si yo estuviese así caminando. Voy a representar a Jesús, no lo soy, no es herejía. Dice que lo seguían multitudes y que se da vuelta y le dice a las multitudes, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, deje su familia, su hijo, su mamá, su tía, su primo, su prima, déjelos a todos y sígame y cargue su cruz. Jesús lo que está haciendo ahí es un filtro entre las multitudes y los discípulos. Es el peor director de marketing de la historia.
Todos queremos las multitudes que nos sigan, y ahí Jesús está haciendo un filtro. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús a los que comisionó, a los que les da el encargo, no fue a las multitudes, sino que podemos ver en Mateo 10, en Lucas 9, en Lucas 10, cómo Jesús va y comisiona a los discípulos. Y hay una necesidad, hay un despertar en nuestro corazón que tiene que ser: Jesús, sí quiero ser tu hija, hijo amado, sí quiero ser quiero ser parte de tu novia, pero también quiero ser tu discípulo. Porque hay algo que es una realidad que dice en Lucas 6:40: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Cuando nosotros decidimos no solamente ser hijos y no solamente ser criaturas adoptadas, y decidimos ser discípulos, decidimos morir a nosotros mismos, cargar nuestras cruces y seguirle, es cuando Jesús nos comisiona y nos envía y nos confía. Cuando Jesús comisiona, viene con confianza. Jesús no comisiona a quienes no confía. Y es por eso que Él se gira y hace este filtro. Dice: ¿quiénes son los dispuestos? ¿Quiénes son los dispuestos a ir y sanar a los enfermos, a vivir el misterio de que el reino está allá, pero también está acá? ¿Quiénes son los dispuestos? ¿Quiénes son los dispuestos que están a pagar el precio? Un creyente es una persona que cree en Jesús. Un discípulo es una persona que vive como Jesús, que toma riesgos, acciones y, como decía el pastor, que se moja las patitas. Esos son los discípulos. Esos son los discípulos. Voy a decir una frase que es un poco a veces dura, pero que es una realidad, y es que creer en Dios es muy fácil. Hasta el diablo cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Dice la palabra que los demonios creen en Dios, el diablo cree en Dios, cualquiera puede creer en Dios. O sea, yo salgo afuera, miro las nubes, miro los árboles, y es muy fácil creer en Dios. Pero ¿cuántos son los que están dispuestos a ser los discípulos que serán comisionados a que la realidad del cielo se haga ahora en la tierra? ¿Cuántos serán los dispuestos, y esto es algo que me encanta, a jugar con el límite? Que se entiende lo que voy a decir. En el cielo no hay enfermedad, no hay muerte. Jesús nos llama y nos dice: vayan y resuciten a los muertos. ¿Quiénes son los dispuestos que cuando hay un muerto van y lloran por él? ¿Quiénes son los dispuestos? ¿Quiénes son los dispuestos a ir y orar por la persona, por nuestro vecino que tal vez murió hace un día y está toda la familia llorando? Y tú pararte ahí: hola, ¿puedo orar por el muerto? ¿Quiénes son los dispuestos a pagar ese precio? Porque, como decimos, vivimos en este misterio, en esta tensión de que el reino sí se está estableciendo acá en la tierra y cada vez es más evidente, pero vivimos en un misterio que yo no voy a hablar de eso porque no sé explicarlo, de que muchas veces las realidades del cielo no ocurren acá en la tierra. Y parte de ser el discípulo y de agarrar esta comisión que Jesús nos da es abrazar el misterio. Abrazar el misterio de que hay alguna razón en el mundo por la cual Jesús nos manda a hacer esto, pero hay veces que no sucede. Nos dio la autoridad, nos dio el poder, pero hay alguna razón en el mundo en la que algunas veces no sucede. ¿Y quiénes son los dispuestos a este mismo caso de que se van a presentar acá, van a orar por la persona y Dios no quiera, pero por alguna razón en el mundo esa persona no resucita? ¿Quiénes son los dispuestos a agarrar el mandato de Jesús y tomar el riesgo de ir y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer? ¿Quiénes son los que están dispuestos a eso? Quiero llamar a un par de amigos que les van a contar testimonios, porque me encantan las historias que acabamos de leer de los discípulos de Jesús en medio de la tormenta, del pan, cómo multiplicó. Pero quiero llamar a dos personas, a Saúl y a Carla, que van a contarles testimonios de la realidad del cielo acá, ahora, este año. Este último año van a contarles testimonios de cómo ellos, tomando el paso de seguir a Jesús, de ser discípulos, de tomar esta comisión, han visto que el reino de los cielos se está estableciendo aquí y ahora. Pero hay algo muy importante, hay un factor que van a ver en los dos, y es que ellos fueron obedientes a lo que Dios les llamaba a hacer. Ellos fueron obedientes a los que Dios les llamaba a hacer, y gracias a eso pudieron ver los resultados que la realidad del cielo inunde la realidad de la tierra. Así que vamos a partir con Carla, que nos va a compartir un pequeño testimonio. Bueno, el diciembre pasado fuimos con un equipo a ministrar una conferencia en Dallas, en una iglesia muy grande que se llama Upper Room, y éramos como estudiantes de la escuela BSC, en parte del equipo de administración. Voy a hacer la historia corta. Hubo un día que me pidió Dani que orara por un chico de Puerto Rico, y yo sí, claro, oré por él, y resultó que todo lo que yo había orado por él
Dani ya se lo había orado y profetizado hace unos minutos y yo dije, wow, Dios, pues gracias que está sanando el corazón de este chico. Pasa un par de horas, otro tiempo de administración y alguien me está buscando y me dice, oye, este chico quiere que ores por él. Y yo, ay, pues ya oré. Yo pensé, no lo dije, ya oré por él, pero pues bueno, pues otra vez. Y me dice, se llama Brian, me dice, Dios ha hecho cosas muy grandes sanando mi alma, sanando mi corazón, pero ahora me quiero atrever a pedirle a Dios sanidad física. Y yo, sí, claro, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, he tenido como 3 accidentes muy fuertes en los años pasados, en la columna, choques, la bici, le pasó de todo. Y dice que todas las secuelas de esos accidentes, a pesar de haber ido ya a recuperación y terapia, le dejó un dolor muy intenso en todo su lado derecho, de cabeza hasta los pies, un dolor constante de un 8 9 del 1 al 10. Y yo, ok, este, y me dice, bueno, soy de Puerto Rico y me traje desde allá un aceite que no sabía para qué, pero ahora siento que si está bien por ti, puedas ungirme y orar por mí. Y yo, sí, claro, dice, pero bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y por ahí empecé, le dije, la voluntad de Dios es sanarte. Así que vamos con la certeza de que Él lo quiere hacer. Empecé a orar por tanto el trauma también, que Jesús le mostrara dónde estaba en medio de esos momentos de dolor y de recuperación. También oraba por su fuego que viniera, por su frescura, porque también Dios lo lavara con su sangre de pies a cabeza. Y oré por él 2 veces, pero lo que me dijo en la primera y la segunda vez, así junto, es que estaba muy impactado, muy tocado por el Espíritu Santo, casi llorando, temblando, y me decía, ahí estaba Jesús en la habitación cuando yo estaba en la cama, y lo conmovía mucho saber que no estaba solo. Y luego también me decía, pude sentir como una electricidad, como un fuego pasar por todo mi cuerpo, y luego vi a Jesús enfrente de mí y me estaba haciendo una transfusión de sangre. Y yo, wow, Dios, gracias. Y le dije, bueno, la primera vez, ¿cómo sientes el dolor? Me dice, bajó un 3. Y yo, ¿hace cuánto que no sientes ese nivel de dolor? Y me dice, al menos 2 años. Y yo, gloria a Dios, pero queremos el 0. Entonces, con la segunda vez que oré, le pregunté, ¿cómo te sientes? Y me dice, creo que ya no hay dolor, creo que ya no hay dolor. Y le digo, bueno, puedes intentar hacer algo que no podías hacer antes. Se arrancó a correr, se hizo sentadilla, subió, bajó, se movió, hizo de todo. Y mientras yo lo veía, yo no podía dejar de llorar. Y fue como si mi mente se abrió. Esas cosas que sabes, pero que no sabes hasta que las sabes. Yo sabía que Jesús había muerto y dado su vida para su sanidad, pero en ese momento algo cambió en mí. Dije, esta es parte de la recompensa del sacrificio de Jesús. Jesús no solo murió por sus pecados, sino que murió para ver a sus hijos sanos. Y como que algo cambió en mí. Y luego regresa y me dice, se fue, no tengo ningún dolor. Y estaba en shock, dijo, esto es un milagro, esto es un milagro. Y dice, no puedo esperar a decirle a mi mamá. Horas después me lo encuentro y le digo, me dice, ya hablé con mi mamá, le compartí lo que sucedió y me dijo que hoy en la mañana estaba orando y estaba orando porque Jesús me hizo una transfusión de sangre. Y yo, gloria a Dios. La realidad del cielo invadiendo la realidad de la tierra. Ahora va Saúl a compartir otro testimonio. Hace tiempo igual estábamos en la escuela y era una semana donde teníamos la escuela de sanidad que se llama la Randy Clark Week. Y pasa que era como la primera vez que teníamos que ministrar, todo era como nuevo en teoría para muchas personas, pero eh, yo me colé en otra semana que no era la mía, en otro día que no era la mía y estaba ministrando. Y de repente llegó una señora que era de Asia, creo que era de Singapur, y esta señora decía que le habían diagnosticado cataratas y otra cosa en los ojos. Entonces era degenerativo, iba perdiendo poco a poco la vista. Y si tú, todavía tengo esa imagen tan clara que si tú la mirabas, se le veía en los ojos así como una capa, como a los cocodrilos, tipo así. Y nada, solamente la veo que como que está desesperada buscando oración y la veo y digo como de Dios, eso está muy difícil, pero simplemente voy a ser obediente y voy a acercarme y voy a orar por ella. Y era un día así de que yo no sentía como que nada estaba pasando en la habitación, o sea, estaba pasando en lo espiritual, pero en lo físico todavía no llegaba.
Y solamente recuerdo que el Espíritu Santo me recordó algo que había notado hace tiempo que lo quiero leer. Y, y me recordó esto de la fe. Dice, creer no es una visualización ni imaginación. La imaginación hace parecer una real imagen inexistente, pero la fe no crea nada inexistente. Tener fe es confiar en un ser real. Tenemos la costumbre de que solo existe lo que podemos ver con nuestros ojos. Dejamos de preocuparnos por lo que vemos para interesarnos por lo que no se ve. Nuestro espíritu tiene una función que puede percibir a Dios como nosotros percibimos al mundo en nuestros 5 sentidos. Y solamente el espíritu me recordó esta imagen, me acerqué a la señora y simplemente le dije como de, Dios, tú la quieres sanar, sé que esto ha sido tu idea y simplemente invité al Espíritu Santo y no dije ni siquiera como una oración así tan larga y hablando fuego o como lo vemos tan espectacular y solamente ella empezó a llorar, pero lo curioso era que lo que tenían los ojos, esas escamas como que se escurrieron como gotas, pero esas gotas brillaban y traían como un brillo entre dorado, plateado y azul. Y la señora puso sus manos así para retenerlo y se veía así como una gota llena de muchas piedras así preciosas. Y la señora empezó a gritar y empezó a saltar y dijo como de gloria a Dios. Y el chiste es que dijo que tenía que ir al hospital porque su hija también estaba hospitalizada. Y nada, el chiste es que pasó, se fue, no pasó a testificar al escenario. Y al siguiente día la encontré a la señora y le pregunté que cómo estaba su hija, que qué había pasado. Y dijo que nada, que en cuanto llegó ella, solamente con la mano con la que había, la gota que había caído, la puso sobre su frente, empezó a orar y que su hija sanó. No recuerdo de qué era, pero sanó su hija en el momento. Y eso. Y ella pudo ver después. Faltó. Súper. Gracias, gracias. Voy a ir cerrando, pero esto no quiero hablar, son los dos mis amigos, no quiero hablar mal de ninguno de los dos, pero ninguno de los dos es súper especial. O sea, ambos son personas eh, tales como tú y como yo, pero que han decidido decir sí. Que han decidido sobrepasar esa barrera de el qué pasará si no, o esa barrera de la vergüenza, o, o esa barrera de no saber cómo introducirte. Ay, es que soy cristiano y me gustaría orar por ti. Ellos han decidido decir y superar esa barrera. Y sí, la sanidad no es el evangelio completo, pero tampoco es opcional, porque en el cielo no hay sanidad. Y sí, la liberación no es el evangelio completo, pero tampoco es opcional, porque en el cielo no hay esclavos. Y sí, los milagros no son el evangelio completo, pero tampoco son opcionales, porque revelan a Jesús. Revelan a Jesús. Y me gustaría, vamos a ir terminando, así que si los chicos pueden pasar, vamos a tener un momento de oración y de que vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos esté revelando esta realidad del cielo. Pero antes quería leerles esto que escribí, y es que no podemos reducir la Biblia al nivel de nuestra experiencia, sino que tenemos que elevar el nivel de nuestra experiencia al nivel de la Biblia. No podemos reducir nuestra experiencia, lo que hemos vivido, y reducir nuestra teología a eso, sino que lo que creemos debe ser elevado por esto. No podemos vivir menos que lo que Jesús nos ha llamado a vivir. Esto es una invitación a gente normal como tú y como yo a ser gente sobrenatural. Gente natural que se convierte en gente sobrenatural. Y buscaba ahora, mientras los chicos estaban compartiendo los testimonios, pero el 80% se estima de los milagros que Jesús hizo fueron fuera de la sinagoga. El 80% de los milagros que Jesús hizo fueron fuera de la sinagoga. Entonces, esto es una invitación no solamente de ser las personas más espirituales de nuestra iglesia, sino que ser unas personas que van y cambian el mundo.